Es increíble porque nada más tan solo pasando por esta calle te salen, sí, se acerca la gente pidiendo qué necesitas, preguntando qué necesitas, qué tipo de pieza, de qué modelo, etcétera, etcétera. Entonces ya está trabajando, chambeando para encontrar nuestra pieza. Vamos a ver si lo consiga. Bueno, estoy con mi muy buen amigo Benjamín. Estamos en un lugar que tiene mucha fama por varias razones. Ahorita les platico por qué, pero se llama La 46. Y aquí en Puebla está más o menos cerca, estamos cerca del centro. Cerca del centro, también de la fuente. Y de los fuertes. O la China Poblana también. Y la China Poblana, sí, es lo que iba a decir, la China Poblana. Y lo que pasa es que aquí puedes conseguir normalmente cualquier pieza para tu auto. El chiste es que normalmente esas piezas son robadas. No, sí, exactamente. No pagan impuestos y quién sabe de dónde consiguen. Entonces, si lo tienen, a lo mejor lo vamos a comprar, pero si no, yo no quiero, no sé, alentar el delito. Entonces, no voy a pedir que ellos vayan a conseguirme una calavera, porque todavía me falta comprar la calaverita para el auto, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Bueno, nos dio una instrucción de adelantarnos un poquito, estacionarnos, y ahora estamos esperando, ¿no? Con ansias. No con ansias. ¿Tú trajiste tu arma? Sí. Sí, muy bien. Aquí está. Aquí está el mío. Ah, ¿verdad? ¿Servirá este? ¿Lo asustaremos con este? Sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah, es para quitarte los pelos. Eso. Sí, eso lo vamos a usar para atacar, para defendernos. Solo para la defensa, ¿eh? Bueno, mientras estamos aquí esperando como patos antes de la parrilla, me comenta Benjamín que, pues antes les digo que yo he escuchado de un lugar aquí en Puebla en donde acaban las llantas robadas. O sea, es que te quitan las llantas de tu carro y luego puedes ir a un lugar específico y comprar tus mismas llantas. No me había dado cuenta, pero es este lugar. Y tenemos una historia, de hecho. No sé si quieres contarlo otra vez. Un amigo. Hace poco, en septiembre del año pasado, tuvimos una actividad en la iglesia. Sí, los dos estuvimos ahí. Ajá. De hecho, estuvimos los MCs. Ajá. Comentando toda la ceremonia, ahí ¿no? estuvimos todo el tiempo. Ajá. Y utilizamos la cancha y pusimos una carpa para tener ahí a las personas y poder estar contentos un rato. Así que los carros se quedaron sobre la avenida. Pero la avenida, lo que me sorprendió es un avenida lugar bien muy bonito. O sea, sí, y también seguro, ¿no? Bueno, se supone se seguro. supone que era seguro, ¿no? Es que el ex gobernador vivía en una casa ahí cerca, en la vecindad, ¿no? Así cerquita. Entonces, terminamos la fiesta y todo, y entonces ya todo el mundo empezó a irse y nos dimos cuenta que uno de los carros estaba sin llantas, no tenía 3 llantas. 3 llantas no tenía. 3. Ah, yo pensé que habían 2. No, fueron 3. Fueron 3 llantas. No manches. Entonces ya se llevaron las 3 llantas. Qué locura. Y al poquito tiempo, al día siguiente, de hecho, venimos aquí con una persona que vende llantas. Aquí en la 46. Ajá, cerca de donde estamos actualmente ahora. Y entonces le dije, oye, pues estamos buscando estas llantas para este carro. Y él dijo, espérame un momento, tengo unas que me acaban de llegar. Entonces este cuate se desapareció por unos 15 minutos y cuando regresó dijo, bueno, estas son. Y yo iba con la persona que le habían robado las llantas. Y entonces dijo, no manches, son mis llantas. No manches. No, y entonces pues ya tuvo que comprar sus llantas otra vez este cuate. Pero fueron sus mismas llantas, o sea, él las reconocía. ¿Y cuánto tenía que pagar? Tuvo que pagar 2,000 pesos por cada llanta. Llanta y rin, las dos cosas. No manches. Y obviamente si no fueran suyas, eso hubiera sido una buena compra, ¿no? Ajá. Pero estaba comprando sus mismas llantas. No manches. Qué horror, qué horror. Bueno, bienvenidos entonces a la 46. Sí, la verdad es que no encontraron mi pieza. La verdad es que el carro que traigo no es de los mismos carros que normalmente traen por acá. Sí lo compré aquí en México. No hablo de eso, nada más que los carros que normalmente llegan a estar en estas calles son diferentes.
y lamentablemente no han traído ninguna marca. Ningún La Mazda. mía, ningún Mazda, sí es cierto. Bueno, ahora todo el mundo sabe que traigo un Mazda, pero está bien, porque Adiós. adiosito, la voy a vender. Pues ahora me encuentro ahí cerca de la Capu, aquí en Puebla. Para los que no conocen Puebla, es la central de autobuses Puebla. Es la central de autobuses más grande que tenemos y por eso el tráfico por acá es horrible. Miren atrás, ahí van todos los autobuses, los camiones y todo, y entre todos los pitidos están pitando todo el mundo, ¿eh? Es una locura por acá. Por eso me tuve que estacionar ahí atrás e ir caminando para encontrar esa refaccionaría y comprar mi calavera. Los veo al rato. No sé por qué, pero el color de esas tazas siempre me da miedo, porque no se puede ver en verdad si hay algo o no. Entonces sigue un puro misterio. Pues voy en busca ahora de una refaccionaría para comprar una calavera nueva. Hace como 1 mes y medio, 2 meses que choqué, me eché al revés y me choqué con un árbol. Nada más un poquito, pero el punto es que la calavera, pues, ya, adiós amigo. Entonces, el chiste es que el tráfico es horrible, entonces me estacioné y voy a caminar hacia el otro lado porque no manches, es horrible por acá, miren esto. No manches, no sé qué voy a hacer, es que nadie no viene en mi calavera. Necesito una calavera, la puntita del lado derecho. ¿Qué es eso? Pues supongo que lo bueno de todo esto es que puedo disfrutar una pequeña caminata aquí por las calles de Cholula. Estoy en el mero centro del pueblo mágico Cholula porque la hojalatería de mi amigo, bueno, de un amigo, se encuentra acá. Pero está bien, muy tranquilo, ¿eh? Bueno, llegué al taller, a la hojalatería sin la calavera, pero está bien, eso lo hago luego. Eso fue una locura. Y por lo menos van a pintar la fascia de frente y poner grapas nuevas porque está por caerse. Y atrás, cuando me pegó hace, no sé, como 1 mes, un joven me pagó, pero no he tenido tiempo para llevarlo a la hojalatería. Entonces van a pintar y arreglar todo eso. El problema es que no tenía suficiente para dejar el adelantado, o sea, el anticipado, y voy ahora a sacar dinero. Bueno, ya está hecho, ya dejé el carro en la hojalatería y en unos días más va a quedar como nuevo.